mentir es una parte esencial de la guerra, sino que la guerra del Golfo es un ejemplo de cómo pueden enfocarse las guerras en las décadas venideras. La Guerra del Golfo, el conflicto más televisado de la historia, terminó aquí, en la carretera de Basra. Fue una guerra donde fallecieron 35.000 personas, sin que aparentemente se derramara una gota de sangre. ¿Dónde estaban los cadáveres sobre la arena? Las escenas de los moribundos que nos hubieran obligado a ver el rostro terrible y brutal de la guerra. Hubo cientos de cámaras de televisión en el Golfo. ¿Dónde estaban las fotografías de ese armamento nuevo y poderoso? ¿Qué es lo que en realidad ocurría lejos del ojo de la cámara en los campos de batalla de la tormenta del desierto? Yo estuve en Bagdad informando sobre esa guerra. Al cabo de 5 años he vuelto para intentar aclarar los informes. Fue una guerra donde la información era parte del armamento. El ejército nos controlaba y permitimos que así fuera. Unas pocas excepciones honrosas se revelaron. La mayoría de nosotros hicimos lo que nos pidieron. En el transcurso de este viaje hemos destapado lo que en su día debimos haber descubierto: la guerra química secreta de Irak y la utilización de napalm y obuses cargados de uranio manipulado por parte de las fuerzas aliadas. La invasión se produjo a las 2 de la mañana. 100.000 soldados iraquíes irrumpieron a través de la frontera y avanzaron a toda prisa hacia la capital de Kuwait, a 120 kilómetros en dirección sur. A pesar de las advertencias, el mundo quedó conmocionado por la invasión iraquí. 5 años más tarde, Kuwait ha vuelto a la normalidad. El petróleo fluye, se han reconstruido los palacios y las carreteras están llenas de automóviles de lujo americanos. Sin embargo, el pueblo de Kuwait está decidido a que no se olvide la invasión. Se ha creado un centro de investigación magníficamente equipado, solo para documentar la brutalidad de la ocupación iraquí. Estas fotografías se tomaron justo después de la liberación. Aquí está la prueba de que se emplearon taladros con el propósito de aterrorizar y torturar a los kuwaitíes. Desde entonces, hemos descubierto otros instrumentos de tortura, aparte del taladro. Sin embargo, un detalle que no incluirían en su versión de la historia es como varios días después del comienzo de la ocupación, el gobierno kuwaití contrató a una empresa de relaciones públicas americana por 11 millones de dólares. Los líderes políticos norteamericanos creyeron por entero la propaganda suministrada por los asesores de relaciones públicas Hill y Knowlton. Older people on dialysis machines, taken off the machines and the machines shipped to Baghdad. Kids in incubators thrown out so that the machinery, the incubators themselves could be shipped to Baghdad. While I was there, I saw the Iraqi soldiers come into the hospital with guns. They took the babies out of the incubators. Took the incubators and left the children to die on the cold floor. Nariyah Al-Sabah, hija del embajador kuwaití en Washington, no estuvo nunca en la sala de incubadoras. Las enfermeras que trabajaban allí declararon que nunca la habían visto. Su testimonio ante el Congreso fue preparado por Hill y Knowlton. Robert Gray estaba al mando. Siempre resulta difícil, por supuesto, en una democracia, como usted sabe, conseguir el apoyo masivo de la opinión pública a la decisión de participar en la guerra. La administración había decidido eso y nuestro trabajo era educar al pueblo americano en las ventajas que conllevaba tal decisión para conseguir ese apoyo. Creo que el impacto fue enorme. En mi opinión, se trataba
Andrew Whitley trabajaba para la Organización de los Derechos Humanos en Oriente Medio. Cuando investigó la historia, encontró demasiadas lagunas. Queríamos crear la imagen de que los iraquíes eran capaces de cometer cualquier barbaridad. Cuando fuimos al hospital de maternidad, vimos cómo se había despojado de estos aparatos una ala entera y se habían almacenado en una habitación. Si nos equivocamos, obviamente yo me disculparé siempre. Seré lo bastante hombre como para disculparme en las circunstancias que lo requieran. Si estoy convencido de que debo, entonces me disculparé a todo aquel que haya engañado. Pero espero que comprendan que ese engaño no fue intencionado en absoluto y espero que usted también lo comprenda. Creo que fue una gran mentira. No creo que hubiera nada de cierto en el hecho de que los iraquíes, deliberada y sistemáticamente, sacaran a los bebés de las incubadoras para robarlas. En mi opinión, esto impactó terriblemente a la opinión pública de este país. Se convenció a suficientes senadores de los Estados Unidos con la historia de las incubadoras para que votaran en favor de emplear la fuerza. Bush consiguió su guerra. La demonización de los iraquíes había surtido efecto. Allied forces continue the heaviest aerial bombardment of all time. Baghdad's lights were still blazing when the strike planes from Desert Storm. Up to 80,000 bombs and hundreds of missiles have been dropped on Iraq. The cruise missiles were map-reading themselves over the gauntlet of gunfire. Our hotel, however, we have not yet heard the sound of bombs landing, but there's tremendous lightning in the sky. Peter Arnett, el corresponsal de guerra más famoso de América, se puso en contra de las autoridades militares rápidamente. ¿Cuándo empezó a deteriorarse la buena relación que tenía usted con el ejército de los Estados Unidos? Durante la campaña de los bombardeos. Yo revelaba cada día más excesos en el tema de los bombardeos, en pueblos con solo 20, 30, 40 casas que habían quedado destruidas. Esto no es un juego. Se trata de vidas humanas. ¡Vidas humanas! Ya basta de civiles. Solo alrededor del 6% de las bombas que se utilizaron en la guerra de Irak fueron misiles teledirigidos y se lanzaron sobre todo contra Bagdad, el objetivo más prominente. En el resto del país utilizaron bombas tontas que estaban destruyendo muchas de las localidades que visitábamos. La hora de la verdad llegó cuando desafió la versión del ejército de los Estados Unidos de un ataque contra una fábrica donde, según él, producía leche infantil. El servicio de inteligencia declaró que se estaba utilizando para armas biológicas. Arnett no seguiría el juego. Marlene Fitzwater dijo en la Casa Blanca: Peter Arnett es un esbirro de Saddam Hussein. Esto lo demuestra. Dijo: tenemos pruebas contundentes de que esta planta, que él dice que era una fábrica de leche para bebés, de hecho, forma parte del programa de pruebas de armamento de los iraquíes. Si esto hubiera sido un centro de pruebas biológicas, no se nos habría permitido andar por toda la instalación. Nos acompañaron por todas las instalaciones, dejándonos tocar todo, recoger muestras, como esta bolsa. Lo usamos para el café, así de seguro estaba. El gobierno de los Estados Unidos es perfectamente capaz de mentir para conseguir sus objetivos en un momento de crisis nacional. Y lo hicieron. Resultó muy eficaz, porque en los años que siguieron a la Guerra del Golfo, esa fue la pregunta que más se formuló. ¿Qué hay de la fábrica de leche infantil? La pregunta no solo era siempre, ¿se equivocaron? ¿No es así? Aquella fue la propaganda militar negra más eficaz que he visto en toda mi vida profesional, y llevo en este negocio 35 años. Esta era la playa de Al-Hafji, cerca de la frontera con Kuwait. Las primeras víctimas del desastre luchan para liberarse de su lastre. Nadie sabía de dónde vino el petróleo, pero de la noche a la mañana el ave se convirtió en otro símbolo de la depravación de Saddam, un hombre que había declarado la guerra a la misma naturaleza. ¿Fueron los iraquíes en realidad los que provocaron la marea negra? Nadie estaba seguro, pero constituía una gran historia, demasiado buena para estropearla con la verdad. Bill Arkin, quien trabajó con el Servicio de Inteligencia Militar, vive ahora en Vermont. Su acceso a los informes militares del Pentágono le proporciona un conocimiento excepcional de la Guerra del Golfo. En mi opinión, uno de los mayores encubrimientos de la Guerra del Golfo es el hecho de que la Marina de los Estados Unidos y las fuerzas aéreas aliadas atacaron las instalaciones petrolíferas iraquíes y los petroleros
y no quisieron reconocer la gran polémica de esta decisión. De modo que se ocultaron detrás de las manifestaciones sobre el terror medioambiental iraquí, con el fin de evitar el debate de si en la guerra estos eran objetivos legítimos o no. El presidente Bush acusó a Saddam Hussein de terrorismo medioambiental, aunque al mismo tiempo los americanos y los aliados estaban haciendo lo mismo. En mi opinión, casi todo lo que causaron los aviones aliados fue accidental. Y si a usted no le parece que incendiar 960 pozos de petróleo no es terrorismo medioambiental, no sé qué puede ser. ¿Accidental? ¿Quiere decir que las bombas cayeron sin más? ¿A qué se refiere con objetivos accidentales? No, no las plataformas. No creo que las plataformas petrolíferas fueran objetivos, no. Los centros de distribución, sí. ¿Y qué hay de los buques? ¿Qué hay de los petroleros? No fueron detenidos, no fueron hundidos. No recuerdo que se hundiera ninguno. Atacaron las dos plataformas petrolíferas, la de Meina al-Bakur y la de Al-Qubayar. Además, al mismo tiempo, atacaron embarcaciones dedicadas al transporte de petróleo. El día 18 de enero, el segundo día de la guerra, un avión francés atacó a un petrolero iraquí anclado en Meina al-Rahmani, en la costa kuwaití. Y aquellos fueron los mismos petroleros que unos días más tarde dirían que estaban vertiendo su petróleo en el mar. ¿Y el daño que causaron los aliados al medio ambiente con la marea negra? Está muy claro que los Estados Unidos, al bombardear las instalaciones petrolíferas de la costa y al bombardear los petroleros, me parece que en total fueron 5 petroleros los que se bombardearon desde el aire, fueron los responsables, probablemente del 20 o del 30% de todo el crudo que se derramaría. La consecuencia de la acción de los aliados fue el derramamiento de alrededor de 2 o 3 millones de barriles de petróleo. ¿Discutieron si esto podría causar graves daños o si se debería seguir adelante con el plan? Discutimos mucho sobre el petróleo y éramos muy sensibles al daño ecológico. Hicimos todo lo posible para contenerlo, desde luego. Pero decir que porque nosotros causamos algún daño, los iraquíes fueron ecológicamente puros, es aberrante. No es eso lo que digo. De modo que fue una tapadera. Desde luego, no hay ninguna duda. ¿Cree usted que mintieron al respecto? Por supuesto que mintieron. ¿Ha leído usted alguna vez en un informe que la Marina de los Estados Unidos o las fuerzas aéreas francesas atacaran petroleros iraquíes, siendo los responsables de gran parte del petróleo que inundó el Golfo? No. ¿Es eso una tapadera? ¿Es una mentira? Desde luego que lo es. En Bagdad, Saddam Hussein está por todos los sitios. La gente susurra su nombre y viven embargados de un terror absoluto hacia su persona. Cuando su gente se levantó contra él, desesperada, fueron aplastados y colgaron a los cabecillas de los tejados de sus propias mezquitas. Las sanciones situaron a 4 millones de personas, a una nación antes próspera, al límite de la inanición. Pero a Saddam Hussein no le importa. Hoy se está construyendo un palacio nuevo en Bagdad, a 3 kilómetros de donde su pueblo formaba colas para recibir su ración de bazofia. Five, 4, 3, 2, 1, launch. Missile away. En el Golfo, un misil Tomahawk perfora el cielo negro azabache. Mucho más abajo, en la sala de control a media luz azul, los marineros americanos se apiñan sobre las pantallas del radar, siguiendo su trayectoria hasta Bagdad. Mientras seguía la guerra, el espectáculo de vídeo fue volviéndose cada vez más frío, aberrante y surrealista. Según las declaraciones militares a la prensa, en Arabia Saudita podías bombardear a 18 millones de personas y nadie resultaba herido.
La demonización de Saddam Hussein fue tan completa que hasta su pueblo se convirtió en demonio. Eran hijos del demonio y no importaba lo que se les hiciera. Hasta que se arrojaron 2 bombas de 450 kilos por el canal de ventilación de un refugio de Bagdad a primera hora de una mañana de febrero. Entonces, brevemente, la realidad de la guerra nos mostró su rostro por primera vez. El servicio de inteligencia americano en Bagdad informó de unos vehículos iraquíes aparcados en este refugio, particularmente durante la noche. Los espías no se molestaron en mencionar que dentro se encontraban 300 mujeres y niños viendo vídeos. Entre ellos se encontraba la familia de Tariq Mohammed. Su esposa y sus 4 hijos murieron aquella noche. Daño circunstancial. ¿Es esta su esposa? Sí, esta es. Esta es Lina, este Sadat y esta Gina. No salen muy bien en estas fotos, eran mucho más guapos. ¿Dónde se encontraba usted la noche en que fallecieron? Esperamos fuera hasta que extinguieron el fuego. Después intentamos encontrar los cuerpos, pero fue en vano. Los cuerpos estaban fundidos unos con otros. Algunos cadáveres todavía tenían algunas partes o miembros reconocibles. Otros quedaron totalmente abrasados. ¿Buscó usted a los supervivientes?, preguntó. ¿En qué momento se dijo usted, sé que están muertos? No puedo concebirlo ni siquiera ahora. A veces estoy sentado en casa y los veo ahí de pie, saludándome con la mano. No me hago a la idea. Mi cabeza no se hace a la idea. Estábamos tan unidos. Los quería tanto. La peor pesadilla de los aliados era que Saddam Hussein utilizara sus armas químicas y biológicas, sus famosos misiles Scud al-Hussein. Los ejércitos occidentales siempre habían negado que se empleara armamento químico. Que lo negaran durante la guerra puede comprenderse. No querían aterrorizar a los soldados. Pero en nuestra investigación hemos encontrado docenas de soldados que declaran que sí se emplearon armas químicas, algo que el gobierno británico sigue negando. Richie Tarbell es un testigo ocular, un químico experto de la RAF. El 20 de enero se encontraba destinado en una de las mayores bases aéreas aliadas, la de Dhahran, en Arabia Saudita. Yo tenía el turno aquella noche cuando de repente se disparó un Patriot cerca de nuestra posición y sentimos un estruendo terriblemente poderoso sobre nuestras cabezas cuando interceptó el Scud. La ojiva aterrizó a unos 400 kilómetros de nuestra posición y todas las alarmas comenzaron a sonar. Nos pusimos el equipo protector NBC negro, que es el estado de alerta máxima. Después hicimos una prueba utilizando lo que llaman un CAM, un monitor de agentes químicos. Es un pequeño dispositivo que puede llevarse en la mano, el cual confirmó de nuevo la presencia de gas nervioso. Después realizamos una tercera prueba llamada prueba para detectar vapores residuales. Se trata de una pequeña botella con vaporizador que expulsa aire sobre un disco sensible a sustancias químicas. De nuevo dio positivo. De modo que llevamos a cabo 2 pruebas más de RVD para detectar vapores residuales. Informamos al control nuclear, biológico y químico de que habíamos detectado la presencia de gas nervioso en la base. Cada dispositivo NIAT comenzó a dar la alarma. En total había 27 NIATs dando la alarma al mismo tiempo. No era un equipo que constara de una sola alarma. Después nos dijeron que se trató de una falsa alarma debido al combustible sin quemar del avión a la hora del despegue. Al día siguiente intenté reproducir la alarma utilizando combustible de avión. Nunca sonó. Pero cuando empleé una sustancia química sintética de prueba funcionó todas las veces. Yo estoy convencido de que sufrimos un ataque con armas químicas. Todos los fabricantes con los que he hablado me han dicho que si esos dispositivos saltan, es que está ahí. Hemos entrevistado a una serie de veteranos de la Guerra del Golfo, quienes creen que fueron contaminados por ataques de armamento químico a pequeña escala.
Esta opinión la respalda un cierto número de informes sobre los ataques químicos de los iraquíes. ¿Qué es lo que sabe usted de este tema? No, no me presentaron ninguna prueba y no tuve noticia de la confirmación de que se produjera ningún ataque químico. Creo que al final, después de todo, puede que se produjeran. Puede haber habido unos pocos, pero no creo que fuera nada muy significativo. Para Richie Tarbell sí fue significativo. Al igual que otros 4.000 soldados británicos que estuvieron en el Golfo, ahora está enfermo. Sufrió una enfermedad terminal de pulmón y debe pasar 1 hora al día conectado a un respirador artificial. El ataque químico sobre Richie Tarbell fue confirmado por un equipo checo de detección situado hoy en día en las proximidades de Praga. Nos contaron cómo la Comandancia Central les ordenó no prestar atención a sus descubrimientos. Una orden extraña porque los checos están a la cabeza mundial en armamento químico. Ellos, a diferencia de los británicos y americanos, ensayan con sustancias químicas vivas. Pasan años especializándose en la materia y son las únicas unidades que utilizan laboratorios móviles para comprobar por segunda vez sus descubrimientos. Richie Tarbell vio cómo el escudo aterrizaba en Dahran. Los checos tenían su base en la ciudad militar de King Khalid. Allí se encontraba el comandante Peter Selinsky. El 21 de enero, bueno, no estoy seguro de la fecha exacta, yo me encontraba en la ciudad militar de King Khalid. En aquel momento, nuestras patrullas químicas se encontraban barriendo el área alrededor de la ciudad cuando detectaron sustancias químicas. Sonó la alarma química y todos tuvimos que ponernos las máscaras. En aquel momento, el viento soplaba de este a oeste. Venía del puerto. El viento puede soplar alto o bajo. Y el viento a nivel del suelo soplaba, en esta ocasión, desde los puertos de Zaram y Garán. Durante los últimos 5 años, varios equipos de las Naciones Unidas han intentado arrancar la verdad a los iraquíes sobre su armamento químico y biológico. Lo que han descubierto ha aterrorizado al mundo científico. El coronel Terry Taylor fue el representante británico de investigación de las Naciones Unidas. En lo que a armamento químico se refiere, la principal sustancia de la que disponían era gas mostaza, una sustancia letal pero que también causa quemaduras extensas y lesiones de incapacitación muy graves. Es muy doloroso y horrible. La otra sustancia importante era gas nervioso. Por el lado biológico ya tenían 2 sustancias letales transformadas en armas. Una era el anthrax y la otra era la toxina botulina. Estas se introdujeron en bombas aéreas, en misiles de 122 milímetros y en las ojivas de misiles Al-Hussein. Esto lo han admitido. Se delegó la autoridad durante el periodo de la guerra y este armamento estaba en las manos de los comandantes del campo. Uno de los comandantes de campo era este hombre, un coronel de la Guardia Republicana de élite. Nos confirmó que se estaba almacenando armamento químico en la primera línea de Irak. ¿Qué tipo de armamento químico había y cómo se almacenaba? El depósito de armas para la artillería del campo se almacenaba bajo tierra, en cajas especialmente marcadas. De cada 10 cajas de armamento convencional, una contendría 2 obuses químicos. Estaría marcada y sería diferente en color y en forma a las otras. Estaba claro cuál era química y cuál convencional. En la historia de la guerra moderna, se ha traicionado muchas veces a los soldados de las trincheras. En el monumento en memoria de los caídos en Vietnam de Washington, están inscritos los nombres de los miles de veteranos que murieron allí. Los que no están inscritos son los muchos miles que están enfermos o que han fallecido por los efectos del agente naranja, la sustancia química que se empleó para despejar la jungla, envenenando también a las tropas americanas. Los veteranos de Vietnam han luchado presidencia tras presidencia hasta conseguir que finalmente les dijeran la verdad.
Hoy la historia se repite. En los Estados Unidos se han registrado 70.000 soldados enfermos con el síndrome de la Guerra del Golfo. Durante la Guerra del Golfo. Nick Roberts quiere saber qué le ocurrió a su unidad cuando un Scud iraquí explotó cerca de su campamento en Arabia Saudita. No he podido seguir en contacto con todo el grupo, solo a unos cuantos de los veteranos de esta zona. Sé que 44 de ellos están enfermos. ¿De un grupo de cuántos? De 112. Roy Butler era miembro del mismo grupo. Le están practicando una serie de pruebas médicas para descubrir por qué está enfermo. Las unidades de Nick y de Roy tenían su base en el puerto de Al-Jubail, en Arabia Saudita. Alrededor de las 3 de la madrugada nos despertó una explosión muy potente que agitó toda la tienda y fue como si todos creíamos que era el fin del mundo. Si quiere más detalles técnicos, yo vi una gran bola de fuego o una luz con dirección al puerto de Al-Jubail y al oír el eco de la explosión nos apresuramos al búnker. Mientras permanecíamos fuera, apreciamos una especie de niebla como si fuera lluvia. Las manos y la cara me escocían, ardían. Empecé a sentir raros los labios, como si se me hubieran dormido, y entonces fue cuando sonó la sirena. Me había puesto la máscara mientras me dirigía al búnker y cuando llegué allí tuve que quitármela y limpiarme el canal nasal porque estaba completamente bloqueado. Extraje de él todo tipo de sustancias pegajosas y volví a ponerme la máscara. Se me empezaron a dormir los labios, el superior y el inferior. Y entonces fue cuando oí por la radio: alerta química máxima, vayan al nivel 4. Ahí es donde te pones todo el equipo químico. También oímos por la radio: sustancia química confirmada. Nos dijeron que mantuviéramos la boca cerrada al respecto. Orden directa al día siguiente cuando formábamos. Que no habláramos más sobre ello porque crearía demasiado alboroto, confusión y pánico entre los hombres. Que no habláramos de ello. Eso no nos cayó nada bien. Después de aquello comenzamos a adoptar una actitud negativa. Sabíamos que nos estaban mintiendo, no podíamos conseguir socorro médico, nadie respondía a nuestras preguntas y estábamos enfermando. Empezamos a enfermar una semana después de las explosiones. Muchos de nosotros permanecíamos tumbados en la cama con sudores nocturnos, con gripe, erupciones, y todo se hacía constar en los informes médicos. Aquellos informes médicos ya no existen. Lo que sí existe, y ha salido a la luz recientemente con la Ley de Libertad de Información, son los informes de la Comandancia Central sobre detecciones de sustancias químicas. Se ha tardado 4 años en conseguir que se dieran a conocer. Aún así, faltan secciones enteras. Jim Twiggs, exagente de la CIA, dirigía la investigación del Senado de los Estados Unidos sobre ataques con armamento químico. Le preguntamos que si anotó en los libros la noche en que Roy Butler y Nick Roberts cayeron enfermos. A los soldados les dijeron que se trató de un estruendo producido al romperse la barrera del sonido. Pero sabemos algo que invalida esto. En primer lugar, se detectaron sustancias químicas. En segundo lugar, se observaron explosiones visibles. En tercer lugar, los soldados enfermaron. Náuseas, escozores. Sufrieron síntomas parecidos a los de la gripe, resultado de un grado bajo de exposición a sustancias químicas o incluso a biotoxinas o venenos procedentes de bacterias. Sabíamos que los iraquíes estaban trabajando con sustancias químicas y biológicas capaces de mutilar, con las aflatoxinas que te hacen enfermar en muy poco tiempo, pero que a la larga producen cáncer. Ahora tengo cáncer de linfoma. Cuando lo detectaron ya estaba en la fase 3, y eso supone cáncer del sistema inmunológico, de la glándula linfática. Y me sometí a 3 tratamientos de quimioterapia diferentes. ¿Y qué le han dicho los médicos sobre su salud? Está deteriorándose, para serle sincero. El Ministerio de Defensa no ha dicho la verdad sobre este tema desde que acabó la guerra. No dijeron la verdad durante la guerra. No dijeron la verdad cuando por primera vez les pedimos información sobre las sustancias a las que pudieron haber estado expuestos los soldados, ni sobre cuáles fueron sus experiencias durante la guerra.
De modo que si usted me pregunta si a mí me parece que han sido deshonestos con nuestros veteranos, sí, bastante. Por aquel entonces, la guerra sirvió de espectáculo en la televisión. Todavía es así. Era dramático y sexy, un mundo entusiasmado ante una guerra que iba muy bien. Las fuerzas americanas irrumpieron a través de la primera línea iraquí en febrero de 1991, empleando una táctica nunca vista antes en la guerra. Se sirvieron de bulldozers especialmente adaptados para enterrar vivos a los iraquíes. Entre los primeros en llegar a las trincheras iraquíes se encontraba Joe Quinn, de Alabama. Consiguió una estrella de bronce. Mi misión era cubrir las trincheras y derrumbar los búnkers donde vivían los iraquíes para que no pudieran, si nos hacían retroceder, ocupar las mismas posiciones otra vez. ¿Les disparaban los iraquíes? Los iraquíes, cuando pasó el Bradley, algunos estaban tan traumatizados que salieron corriendo sin más. Mientras usted estaba dentro, sentado ahí arriba, si hubiera un iraquí aquí abajo en la trinchera... Ni lo vería. Por eso he dicho que no sabía exactamente quién estaba en la trinchera o si estaban solo los búnkers. Tú estás ahí arriba en lo que se llama media trampilla, a medio cerrar, y mirabas a través de una placa de metal perforada porque no querías que te hirieran. ¿Sabes cuál es tu misión? Podrías hacerlo con los ojos cerrados. Tú te encuentras dentro con todo cerrado, igual que ahora, mirando a través del visor y siguiendo adelante con la misión. Comenzamos a excavar antes de dar con este campo de minas. Excavamos esta línea de trincheras. La eliminamos con un Bradley. Y si devolvían el fuego, colocábamos 2 tanques, uno a cada lado de la trinchera, y enterrábamos a esos diablos iraquíes que estaban en ella. Enterramos a unos 400 iraquíes en sus trincheras. دبابة طلع فوق أنت تدوس عليه إنسان تصور شلون تصير الحالة واللي مجموعة ثانية رفع بالشافل واندفن هو أثناء ومع التراب ومع الجنود داخل الملجأ. ¿Vio usted a alguno que hubiera quedado en las trincheras? Hubo algunos soldados iraquíes que quedaron en las trincheras a quienes se disparó cuando yo pasaba, pero yo estaba tan concentrado en hacer lo que tenía que hacer e intentando seguir al convoy que no presté mucha atención. No sé lo que había en los búnkers cuando yo los derrumbé, los cubrí y así lo dejé. ¿Cuántas personas murieron en las trincheras? لأن المجموعة اللي احنا فيها تقريبا من 500 من الموقع اللي شفته قريب عليه. أنا مو ظل أمري بس أنا أشوف اللي قدامي اللي صار. 1000 soldados muertos de Saddam Hussein no valen la vida de un solo soldado de los Estados Unidos. De modo que lo que hicimos fue coger los tanques con las palas. Disparábamos contra la línea de las trincheras. Si sacaban bandera blanca y se rendían, podían hacerlo. Si devolvían el fuego, los enterrábamos y seguíamos con lo nuestro. Cuando se dio a conocer la historia del enterramiento de los soldados, cuando circularon los rumores de la utilización de napalm, cuando la gente hablaba de la posibilidad de que los Estados Unidos utilizaran explosivos combustibles aéreos, o cuando se lanzaron estas bombas aniquiladoras de 7.000 kilos, o incluso el bombardeo de saturación de los B-52, por alguna u otra razón, los Estados Unidos siempre lo niegan todo. Siempre dicen nunca ocurrió, y yo estoy aquí para decirle que sí ocurrió. Hasta cierto punto se puede decir, bueno, ¿y qué? Eso es lo que ocurre en la guerra. Pero no sin cierto grado de ironía, cada vez que sale a la luz uno de estos temas, la primera reacción del Pentágono es decir, no es cierto, nunca ocurrió. Y después su segunda reacción es decir, oh, bueno, deje que le diga algo. La guerra es algo terrible y esto es lo que ocurre en la guerra, pero todavía no quieren que la gente lo vea. ¿Cómo cree usted que hubiera reaccionado el pueblo americano si hubiera sabido que se estaban enterrando vivas a las tropas iraquíes? Creo que... Oiga, mire, esto es la guerra. ¿Es peor ser enterrado vivo que morir de un disparo en la cabeza? Pues yo creo que sí. ¿Usted cree? Yo preferiría morir de un disparo en la cabeza a ser enterrada viva. Pues, ¿preferiría enviar a las tropas con rifles a esos búnkers para matar a los iraquíes y que los mataran? Sí. Sí se los puede matar enterrándolos. ¿Cuál es la diferencia si no? ¿1 minuto o 2 más de vida? ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين
Tenía un compañero que me era especialmente querido. Lo hirieron en un instante, visto y no visto, y no pude proporcionarle primeros auxilios. La cantidad de napal que lo cubría era tan enorme. El bombardeo siguió y siguió. Todo el que intentara auxiliar a los heridos habría resultado muerto también. Se lanzaron casi 500 bombas de napal sobre las trincheras iraquíes, pero nunca las vimos aterrizar. Era otra cosa que el ejército de los Estados Unidos no quería que presenciáramos. El napal es una sustancia que abrasa. Aquellos sobre los que cayó ardieron hasta morir. No los mató un proyectil ni nada de eso. Se quemaron por completo y no pudimos hacer nada por ellos porque la cantidad de gelatina, esta sustancia del napal, era demasiada. A algunos soldados les cayó en el brazo, en la espalda o en la cabeza. En estos casos podíamos darles primeros auxilios, pero a otros el auxilio no les habría servido de nada. El bombardeo fue tan intenso. Lanzaron 4 bombas de napal en un solo ataque sobre nuestra posición. Lanzar 4 bombas de napal en solo una posición es realmente mucho. Es inimaginable, era como vivir en el infierno. ¿Usted no cree que el pueblo americano quedaría conmocionado si supiera que su ejército lanzó bombas de napal sobre los iraquíes? Creo que no. Reconozco que es un arma desagradable, sí, pero en algunos casos no existe otro modo de hacer salir a los soldados de los búnkeres tan profundamente excavados. No puedes hacerlos salir de ninguna otra manera. Nos preparamos para la muerte. Lo dábamos por hecho. Todos nosotros esperábamos morir en cualquier momento, pero no para morir sin más. Es decir, no para morir en el campo de batalla luchando. No para una muerte normal. Esa no es una muerte fácil. Tan pronto como deshumanizas a alguien, puedes hacer todo lo que quieras. La humanidad se tira por la ventana. Por eso tuvimos que deshumanizar a Irak y a Saddam Hussein y a todo, antes incluso de que comenzara esta guerra. Y la prensa tenía que cooperar en esa deshumanización. Ken Jareski fue fotógrafo de guerra para Associated Press. Decidió que esta sería su última guerra. Sus fotografías fueron censuradas. Nadie quería estropear una buena guerra con fotos como estas. Usted tomó una fotografía en particular que desde luego se publicó en Gran Bretaña y tuvo un gran impacto. El hombre intentando salir del camión. Su humanidad aún está intacta. Cualquiera puede todavía sentir que esta persona estaba viva, respirando, que intentaba sobrevivir hasta el último segundo, pese a que le quemaba la carne sobre los huesos. La vida es algo tan precioso que todavía intentaba salvarla. Me imaginé que cuando volviera a los Estados Unidos vería la foto por todas partes. Pero Associated Press, cuando la recibieron en Nueva York, la excluyeron y ni siquiera la enviaron a los periódicos, de modo que la censuraron ahí mismo. Fotografiar cuerpos muertos no me entusiasma. No hace que mi madre se sienta orgullosa. Pero si no lo hago, si no fotografío estas imágenes, la gente pensará que la guerra solo es lo que ven en las películas. La película empezó a complicarse en la carretera de Basra. Bush sabía que cuando la opinión pública se enfrentara a la realidad de la guerra, no la soportaría mucho más. Hoy, el legado de la guerra del Golfo permanece no solo en los soldados enfermos, sino en los campos de batalla contaminados de Irak y Kuwait. Nosotros fuimos el primer equipo occidental al que se le permitió el acceso al lugar de la batalla del Golfo desde que terminó la guerra.
Estos vehículos militares destruidos están cubiertos de un polvo fino radioactivo proveniente de los proyectiles cargados de uranio manipulado, la sustancia más pesada conocida por el hombre. Los proyectiles cargados de uranio eran un nuevo armamento experimental que se utilizó por primera vez en la Guerra del Golfo. El problema que presenta es que las partículas radioactivas liberadas al explotar permanecen en el área contaminándola durante miles de años. Estos obuses pueden atravesar los blindajes igual que un cuchillo la mantequilla. Fuimos en busca de pruebas que confirmaran cómo 300 toneladas de uranio han contaminado el desierto iraquí. En un viaje de 3 días, en el que cubrimos casi 1.500 kilómetros, fuimos encontrando escombros radioactivos repartidos por toda la región. La exposición a la radiación baja del uranio podría, con el paso de varios años, causar cáncer. El doctor Eric Hoskins vive en Toronto. Era miembro del equipo médico de Harvard que fue a Irak hace 2 años para estudiar los efectos de la guerra en los niños iraquíes, sobre todo las complicaciones debidas al uranio. Cuando llega al objetivo, explota y se produce un calor muy intenso. Este calor intenso permite al uranio oxidarse. Y cuando se oxida se transforma en partículas y flota por la atmósfera, de modo que puede contaminar el medio ambiente con bastante facilidad. Cuando hace esto se encuentra en un estado de partículas que el aire puede transportar. Pueden flotar por ahí y las personas las ingieren o con bastante frecuencia las inhalan. Si las inhalan pueden terminar en los pulmones. De modo que durante toda tu vida estás siendo bombardeado constantemente por este nivel bajo de radioactividad. Al cabo de una serie de años, esto podría, en un número reducido de personas, causar cáncer. ¿Cuántas personas cree, conoce o ha comprobado usted que lleven estas partículas radioactivas en los pulmones? Desde luego, un gran número de civiles iraquíes estuvieron expuestos al uranio, de la misma manera que lo estuvieron un gran número de soldados americanos y británicos. El trabajo de Terry Walker era limpiar los escombros de la guerra. No estaba informado de los peligros que entrañaba el uranio y nadie le advirtió que tomara precauciones. Hasta llegamos a entrar en los vehículos iraquíes para ver lo que podíamos encontrar, para ver lo que quedaba y el equipo que tenían. Conducíamos por medio de todos los escombros también. Así que comía cerca de ellos, dormía cerca de ellos. Si se averiaban los vehículos, que solía ocurrir, reparábamos ahí mismo los motores y les preguntábamos qué tipo de munición tenían y nos lo enseñaban. Eran obuses cargados de uranio y los tuvimos en la mano. Cuando inspeccionabas los vehículos por dentro, los cadáveres estaban ahí, quemados, o había trozos de cuerpos que podías ver por todos lados. El interior era un desastre, estaba calcinado. Allí no quedaba nada en absoluto. El uranio manipulado también se utilizó en las balas que disparaban las metralletas desde los aviones. El tanque de Robert Sanders fue impactado en uno de los infames incidentes de fuego amistoso de la Guerra del Golfo. Más de 70 soldados británicos y americanos fueron asesinados o heridos accidentalmente por los de su mismo bando. Oí este chirrido de metal. Uno de los proyectiles de uranio pasó por delante de mí a esta distancia. Al cabo de unos segundos impactó otro y ese dio más atrás. Me volví para mirar. Cuando me volví para mirar es cuando recibí una lluvia de chispas en la cara. Tenía la cara llena de metralla. Antes de que me lo extrajeran, algunos días cambiaba de color. Pasaba de un color verduzco a azul. Y aquello fue lo que me llamó la atención. No podía comprender por qué me ocurría eso. Cuando salíamos allí y empezaba la guerra,
Nos daban un dosímetro que leía la radiación de la zona. Era parecido a un reloj, pero cubierto. Era negro. Era como una cúpula de malvavisco. Recogía la información dentro de la misma cúpula y después tenías que enviárselo a los que se ocupaban de la radiación. Lo comprobaban para conocer el nivel de radiación de la zona en ese momento. Cada 6 meses me hacían un análisis de orina. Y la primera vez que lo hicieron, encontraron alrededor de 4,6 microgramos por decilitro. 400 veces más que la exposición a que está sometido un trabajador de una central nuclear. 400 veces el nivel de seguridad. Así que mientras tanto tengo toda esta porquería radioactiva flotando por ahí dentro de mi cuerpo. Ahora el ministro de las Fuerzas Armadas dice que nunca se entregaron dosímetros a las tropas en el Golfo. Eso es completamente falso, porque yo tenía uno. Todos los de mi unidad teníamos uno, y también otras unidades. Cuando acabó la guerra recogieron los dosímetros y nunca más se supo. Nadie los ha visto desde entonces. Fue cuando desaparecieron todos mis documentos. Nadie tenía ni idea de dónde estaban los papeles. Cuando llamaba para hablar con alguien, me pasaban de acá para allá con 5 o 6 oficinas diferentes y hablaba con 5 o 6 personas distintas. Si sabes algo sobre el gobierno de los Estados Unidos, cuando te mandan de acá para allá a sitios diferentes para informarte, es que no quieren que te enteres. El uranio causa más problemas de lo que creíamos cuando se elaboró. Pero se elaboró siguiendo la normativa y se hizo de modo muy cuidadoso. No resultó, tal vez, lo correcto. Es algo que hace falta revisar. Existen indicios que se han negado de que podría causar la clase de complicaciones que han apuntado algunas personas. Hay que estudiar la situación, investigar lo que pasó en realidad y si existe motivo de preocupación y, según lo que se encuentre, decidir si hay que reconsiderar su utilización o no. ¿Qué teme que pueda pasarle? Temo que, a largo plazo, posiblemente dentro de 5 a 10 años, temo contraer cáncer. Eso es lo que temo. En los últimos 3 años, los casos de defectos de nacimiento, cáncer y sobre todo leucemia han aumentado según el Registro de Cáncer Nacional de Irak. La doctora Selma Haddad llevó a cabo un estudio personal sobre los pacientes con cáncer del Hospital Universitario de Bagdad. Descubrió que el mayor aumento se ha dado entre los niños venidos del sur, de la zona de guerra. Veamos cada uno de estos. ¿Qué fue lo que descubrió? Este gráfico refleja que se ha producido un aumento en los casos de tumor cerebral después de 1992, como demuestran las cifras. Este es de leucemia. Sí, vi que había un incremento continuado de los casos de leucemia linfoblástica aguda, como reflejan las cifras. Mis colegas también comprobaron un número cada vez mayor de casos de cáncer después de la guerra. La leucemia de este niño se ha agravado y no hemos podido conseguirle vinicristin. Sin embargo, esperamos poder conseguirlo este fin de semana. Las sanciones contra Irak se traducen en que no hay medicamentos suficientes para tratar a los niños que tienen cáncer. Significa también que 1/3 de los niños de Irak están desnutridos. Es fácil permanecer pasivos ante la guerra, la propaganda y las mentiras. Nos hemos acostumbrado a que nos mientan. Así es la guerra, como les gusta decir a los generales. Pero la guerra se libra en nuestro nombre y ningún general ni político tiene derecho a impedir que sepamos la verdad.
ni que nos enfrentemos a lo que en realidad consentimos, al verdadero rostro de la guerra. La guerra del Golfo, la tormenta del desierto, sus terribles consecuencias. Un conflicto De cámaras de televisión en el Golfo. ¿Dónde estaban las fotografías de ese armamento nuevo y poderoso? ¿Qué es lo que en realidad ocurría lejos del ojo de la cámara en los campos de batalla de la tormenta del desierto? Yo estuve en Bagdad informando sobre esa guerra. Al cabo de 5 años he vuelto para intentar aclarar los informes. Fue una guerra donde la información era parte del armamento. El ejército nos controlaba y permitimos que así fuera. Unas pocas excepciones honrosas se revelaron. La mayoría de nosotros hicimos lo que nos pidieron. En el transcurso de este viaje hemos destapado lo que en su día debimos haber descubierto: la guerra química secreta de Irak. While I was there, I saw the Iraqi soldiers come into the hospital with guns. They took the babies out of the incubators. Took the incubators and left the children to die on the cold floor. It was horrifying. Nariyah Al-Sabah, hija del embajador kuwaití en Washington, no estuvo nunca en la sala de incubadoras. Las enfermeras que trabajaban allí declararon que nunca la habían visto. Su testimonio ante el Congreso fue preparado por Hill y Knowlton. Robert Gray estaba al mando. Siempre resulta difícil, por supuesto, en una democracia, como usted sabe, conseguir el apoyo masivo de la opinión pública a la decisión de participar en la guerra. La administración había decidido eso y nuestro trabajo era educar al pueblo americano en las ventajas que conllevaba tal decisión para conseguir ese apoyo. Creo que el impacto fue enorme. En mi opinión se trataba... Andrew Whitley trabajaba para la Organización de los Derechos Humanos en Oriente. Mentir es una parte esencial de la guerra, sino que la guerra del Golfo es un ejemplo de cómo pueden enfocarse las guerras en las décadas venideras. La guerra del Golfo, el conflicto más televisado de la historia, terminó aquí, en la carretera de Basra. Fue una guerra donde fallecieron 35.000 personas, sin que aparentemente se derramara una gota de sangre. ¿Dónde estaban los cadáveres sobre la arena? Las escenas de los moribundos que nos hubieran obligado a ver el rostro terrible y brutal de la guerra. Hubo cientos... Estas fotografías se tomaron justo después de la liberación. Aquí está la prueba de que se emplearon taladros con el propósito de aterrorizar y torturar a los kuwaitíes. Desde entonces, hemos descubierto otros instrumentos de tortura, aparte del taladro. Sin embargo, un detalle que no incluirían en su versión de la historia es como varios días después del comienzo de la ocupación, el gobierno kuwaití contrató a una empresa de relaciones públicas americana por $11 millones. Los líderes políticos norteamericanos creyeron por entero la propaganda suministrada por los asesores de relaciones públicas Hill y Knowlton. Older people on dialysis machines, taken off the machines and the machines shipped to Baghdad. Kids in incubators thrown out so that the machinery, the incubators themselves could be shipped to Baghdad. Y la utilización de napalm y obuses cargados de uranio manipulado por parte de las fuerzas aliadas. La invasión se produjo a las 2 de la mañana. 100.000 soldados iraquíes irrumpieron a través de la frontera y avanzaron a toda prisa hacia la capital de Kuwait, a 120 kilómetros en dirección sur. A pesar de las advertencias, el mundo quedó conmocionado por la invasión iraquí. 5 años más tarde, Kuwait ha vuelto a la normalidad. El petróleo fluye, se han reconstruido los palacios y las carreteras están llenas de automóviles de lujo americanos. Sin embargo, el pueblo de Kuwait está decidido a que no se olvide la invasión.
Se ha creado un centro de investigación magníficamente equipado, solo para documentar la brutalidad de la ocupación iraquí.